Bueno, vamos a comenzar con la ciencia ficción. Ustedes leyeron dos cuentos de ciencia ficción, Robot Masa y El peatón, de Ray Bradbury. La ciencia ficción puede aparecer en cuentos, novelas, series, películas, cómics, que seguramente ustedes han visto muchísimo y es uno de los géneros preferidos, por lo menos mío es mi preferido. Los cuentos y las novelas se dividen en los realistas, por un lado, y los no realistas por el otro. Dentro de los cuentos y novelas realistas nos podemos encontrar con los costumbristas, policiales, humorísticos y sentimentales. Después vamos a desarrollar bien estos tipos de cuentos. Esos cuatro tipos de cuentos son verosímiles. Verosímil significa similar a la verdad, es decir, similar a la realidad. Por eso se llaman realistas. Ahora, del otro lado tenemos los cuentos y novelas no realistas, que son, por ejemplo, los maravillosos, fantásticos, de ciencia ficción y de horror. Esos cuatro tipos de cuentos o novelas son inverosímiles. Esto significa que no son similares a lo que pasa en la vida real. Por eso son no realistas. ¿Qué significa esto de verosímil o no verosímil? Significa aquello que puede suceder o no podría suceder en el mundo real. Todo lo que es realista es lo que podría suceder en nuestro mundo. En cambio, lo no realista, como un cuento maravilloso, lleno de hadas, de duendes, eso no podría suceder en nuestro mundo real. Por eso se llama inverosímil. Bien, la ciencia ficción, entonces, que es el tema que nos toca, surgió en la literatura, especialmente en la narrativa, con las novelas y cuentos, que era lo que les decía recién. De la mano de un francés muy importante que se llamó Julio Verne, que vivió entre 1828 y 1905, justamente en Francia. Él escribió algunas novelas muy, pero muy famosas, que fueron las que después marcaron el camino de lo que vendría dentro de la ciencia ficción. Por ejemplo, dos muy conocidas, De la Tierra a la Luna, una, y la otra, 20.000 leguas de viaje submarino. Lo que hacía Julio Verne era adelantarse a su tiempo. Ahora vamos a ver las características de la ciencia ficción. Pero es fundamental esta idea. El autor, el escritor de una novela o de un cuento de ciencia ficción, se adelanta a su tiempo y está creando algunos adelantos científicos que todavía no existen en la realidad, pero que luego van a existir. Por ejemplo, El submarino. 20.000 leguas de viaje submarino era una novela de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en ese momento el submarino no existía. Después apareció el submarino. ¿Sí se entiende? Este género se hizo conocido hacia 1920, junto con la literatura de terror y fantástica. Las características generales de la ciencia ficción son, primero, que mezcla la ficción con la ciencia. Por eso se llama ciencia ficción. ¿Y esto qué es? Adelantos científicos y tecnológicos, como por ejemplo el cinematógrafo, ¿sí? El primer invento antes del cine, la cámara fotográfica, la radio, la tecnología bélica. Lo bélico significa de guerra, la tecnología de guerra. Experimentos científicos. Todos esos elementos van a estar en los cuentos y novelas de ciencia ficción y en las películas, por supuesto. Piensen en todas las series que ustedes miran, películas que ustedes miran, ahí aparecen muchos de estos elementos, porque son los elementos centrales, fundamentales de la ciencia ficción. La segunda característica es que surge como literatura inferior. No se la tomaba en cuenta porque no era realista. Si se acuerdan lo que les dije al principio en la primera diapositiva, la ciencia ficción estaría dentro del grupo de la literatura o de las películas no realistas. Y eso, digamos que le bajaba el valor, le bajaba el precio a este tipo de literatura. Entonces se la consideraba inferior.
La tercera característica es que más adelante, hacia 1950, cuando se inventa finalmente la televisión, primero era en blanco y negro, luego a color, se desarrolla con mucha más importancia la ciencia ficción. De hecho, también en la radiofonía tuvo muchísima importancia, porque justamente son adelantos tecnológicos. La cuarta característica es la ficción especulativa. Especular significa hacer una hipótesis de futuro. ¿Esto qué es? Adivinar qué es lo que podría llegar a pasar en un futuro. Yo pienso que en un futuro, yo me anticipo al futuro. Eso es especular. Pienso, adivino lo que puede llegar a pasar dentro de muchos años. Ese tipo de literatura propone una hipótesis de futuro que no es utópico, sino distópico. ¿Y qué significa esto? La utopía, lo utópico, es el lugar que no existe, pero porque es el lugar ideal. ¿Sí? Eso es la utopía. La utopía es el lugar hermoso que no existe porque es ideal. En cambio, la distopía es todo lo contrario. Es el lugar que puede llegar a existir y que de hecho existe en un montón de zonas del mundo, digamos, pero porque es el lugar destruido. Es lo contrario de la utopía, la distopía. Es el lugar destruido. Por ejemplo, ustedes lo ven, si vieron Terminator, si vieron The Walking Dead, que son lugares en donde ya la humanidad no puede seguir viviendo. ¿Sí? Son los lugares que han sido destruidos por un gobierno mundial, por un gobierno corrupto, por las guerras químicas, por extraterrestres, ¿sí? Bueno, todas esas son las temáticas. Entonces, el futuro distópico, a diferencia del futuro utópico, es un futuro sin esperanza, ¿sí? Bien, los personajes de la ciencia ficción suelen ser, además de los humanos, digamos, comunes y corrientes que vamos a encontrar en cualquier otro cuento, en cualquier otra novela, son seres de otros planetas. Los robots, los androides, científicos, los científicos locos, ¿sí? Todos esos van a ser los personajes que aparecen en los cuentos de ciencia ficción. Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta porque, por ejemplo, estos personajes, un robot, un androide, los extraterrestres, no van a aparecer en un cuento maravilloso, ¿sí? Sino que aparecen en un cuento de ciencia ficción. Eso es lo que caracteriza este subgénero, el de la ciencia ficción. La sexta característica son los escenarios. Los escenarios, como dijimos recién, dijimos que la especulación que tiene la ciencia ficción con respecto al futuro es que es distópico, o sea, un lugar destruido. Bueno, eso tiene mucho que ver con el escenario. El escenario es siempre en el futuro o en diferentes tiempos. Pero se trata de ciudades que han sido transformadas por la tecnología que abunda y por la destrucción de las guerras, ¿sí? Pueden ser una o la otra cosa. Otros planetas también suelen ser los escenarios. Los viajes intergalácticos, eso también suelen ser los escenarios de la ciencia ficción. Las problemáticas que desarrolla son la séptima característica. Esto es muy interesante y tiene que ver justamente con lo que hace, lo que pretende hacer el autor de la ciencia ficción. Ya les dije que el autor nos da como una hipótesis de futuro, esto es, lo que puede llegar a suceder en un futuro. Entonces, hay problemáticas sociales que el autor está tocando y nos quiere hacer reflexionar a nosotros que somos los lectores de su cuento. Algunas de las problemáticas sociales que desarrolla la ciencia ficción son, por ejemplo, el abuso de la tecnología, el control de los gobiernos sobre la población a través de los medios de comunicación, el fin del mundo, por las guerras, por las invasiones extraterrestres, etc. La ciencia con fines maléficos, que hay muchas de las hipótesis, por ejemplo, en este momento de coronavirus,
Una de las hipótesis, o por lo menos al principio, era que en China se había creado el propio virus corona-19 y otra hipótesis decía que no, que fueron el gobierno de Trump que en realidad lo creó. Bueno, eso tiene que ver justamente con temáticas de la ciencia ficción. Poner a la ciencia al servicio de la humanidad, para el bien o para el mal. Esto estoy hablando de hipótesis, por supuesto que no hay nada comprobado de eso. El consumo como ideal de la sociedad. Si no consumís, si no comprás, no sos nada. Eso también suele ser una crítica muy importante de la ciencia ficción. El capitalismo, la explotación y muchos otros temas. Como pueden ver ahí en la imagen, ven que si el ser humano no está enchufado, como si estuviéramos enchufados al celular, enchufados a la computadora, enchufados a la televisión, si no estamos enchufados, no funcionamos. Eso es una gran crítica social que tienen los cuentos de ciencia ficción. La octava característica es que, bueno, esto que se los decía al principio, se desarrollan historietas, películas, videojuegos. Muchos videojuegos han comenzado, muchas historias de ciencia ficción comienzan como videojuegos y después se transforman, por ejemplo, en películas. De hecho, bueno, The Walking Dead empezó creo que como videojuego, Tomb Raider también empezó como videojuego y después se va desarrollando la película o la serie. Algunos autores muy importantes sobre la ciencia ficción son George Orwell, Aldous Huxley y Ray Bradbury. Nosotros, no leímos el de Bradbury, leímos el de Oesterheld. Después vamos a leer el de... Bueno, y ahí tienen algunas imágenes de los Transformers, de Terminator, que se las recomiendo. Quizás la han visto, es una película de 1982. Y de The Walking Dead. Ahí pueden ver perfectamente cómo es ese escenario distópico. Cómo los autores de estas ficciones nos están diciendo, miren, esto es lo que puede llegar a pasar en un futuro si no nos ponemos las pilas como sociedad. Bueno, hasta ahí la presentación sobre la ciencia ficción.